Primera carta a los tesalonicenses. Estamos todavía en el capítulo 1, versos 9 y 10. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ahí nos quedamos platicando de que hay ídolos contemporáneos. Y espero que con la reflexión de cada uno de nosotros, diríamos, la introspección, para saber si algo que de manera consciente y deliberada no lo tomaríamos como un ídolo, sin embargo, en el tiempo, el dinero, el interés, el esfuerzo, invertimos siempre más que en el reino de Dios y su justicia. Si ese es el caso, entonces sí tenemos ídolos. Estamos leyendo este año los profetas y hace no mucho nos tocó leer o estamos leyendo al profeta Oseas. Si me acompaña un momento. En el capítulo 4, dice del verso 10 al 13 de Oseas: ellos comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Eso les sucederá por haber abandonado al Señor. La prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos les respondan. Al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios. Creo que esta versión está más fuerte. En la otra dice fornicación, adulterio, ¿no? ¿Verdad? El adulterio, dice, las bebidas fuertes hacen perder el juicio. Y es que el adulterio, en términos proféticos, es la infidelidad a Dios. ¿En qué consistía el adulterio? Creo que es mejor la traducción adulterio por las implicaciones de la ley de Moisés. ¿Sí se entiende? ¿Ya se entiende? Me avisan. El adulterio en la ley de Moisés es que una mujer casada tuviese relación, tuviese intimidad con alguien que no es su marido. Ese es el adulterio. ¿Qué es Dios? ¿Qué era Dios para el pueblo de Israel? Su esposo, su marido. ¿Qué es Dios para la iglesia, para los creyentes? El esposo. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7, que en el bautismo morimos al viejo marido que era la ley y ahora tenemos un nuevo marido que es Cristo. El adulterio es que teniendo un esposo que es Cristo, le seamos infieles, le coqueteemos, lo engañemos o pretendamos engañarlo con otras doctrinas o con otras actividades
deseos, pasiones. Note que no le está hablando a los incrédulos. Está hablando a la iglesia que tiene un marido. Los incrédulos no tienen un marido. No se han casado con Cristo. No son la esposa de Cristo. ¿A quién le está hablando el profeta? ¿A quién le está hablando la carta a los tesalonicenses? A nosotros. Somos nosotros los que podemos tener a Dios y algo más. Yo no estoy acusando a nadie de haber abandonado a Dios, de no querer a Dios, de no creer en Dios, porque usted me va a decir, no, yo soy cristiano. Si a veces no vengo es que no he podido, pero yo sigo creyendo. ¿No me va a decir eso? Está hablando, sí, a los que estamos con Dios, a los que conocemos a Jesús, pero que al mismo tiempo tenemos algo más, tenemos a alguien más. Desde las formas más evidentes, como el sincretismo religioso, no falta el creyente que también se hace su limpia, ¿no? No vinieron. También otras creencias, otras prácticas, nueva era que están ahora muy de moda. Pero en fin, no vamos a repetir la plática del domingo pasado. Cualquier cosa que nos distrae de Dios, que es una pasión que no nos deja hacer la voluntad de Dios, que en muchas ocasiones, siendo muy sinceros, nos preocupa más que Dios. Eso es, según los profetas, adulterio. Y entonces, de manera irónica, dice, mi pueblo ha perdido el juicio por el adulterio y el vino. Y usted dirá, yo no tomo vino y no adultero. Es un ejemplo de cualquier pasión. Recuerde que pasión es aquello que nos arrastra, que nosotros no controlamos, que nosotros no dominamos, que al final lo deseamos, se nos antoja, nos provoca, de tal manera que terminamos haciéndolo, ¿no? Eso es cualquier cosa que es la pasión. El vino es un ejemplo. No podría dejar de beber y si bebo no soy tan consciente de mis decisiones. Bueno, de la misma manera, cualquier otra cosa que me arrastra está incluida ahí. Cualquiera, aunque usted me diga que usted no toma. Y entonces digo, de manera irónica, el profeta dice, mi pueblo le pregunta a los pedazos de madera. ¿Sí se fijó en ese versículo? Es un poco fuerte, ¿no? Dice el verso 12, mi pueblo gracias. Por acá también hay lugares, ¿eh? Mi pueblo pide consejos a unos pedazos de madera, esperando que ellos le respondan. Claro que de la manera más evidente, cualquiera de las imágenes de la que la gente practica la devoción, sean madera, yeso, lo que quieran, metal, es el mismo caso. Le piden, le preguntan, pero ellos nunca van a responder. Pero entonces, si le preguntamos a lo que al final no nos brinda la plenitud, ni el entendimiento,
ni siquiera la felicidad verdadera. Esto se aplica a todos los ídolos, ¿no? Usted diría, bueno, yo estoy exento porque nunca le he hablado a imágenes de madera. Sí, pero cualquier cosa que sea nuestro ídolo es igualmente algo que al final no nos va a responder, no nos va a satisfacer. ¿Por qué la idolatría es uno de los pecados tan fuertes, tan condenado en la Biblia? Bueno, porque hace que pongamos nuestra fe en algo que no es Dios. Cualquier cosa, en cualquier situación en que usted al final tiene más esperanza y hasta se le olvida un poco Dios, o bueno, a Dios le pedimos al final si no funciona, pero primero está esto. Entonces, mire qué va a suceder. Por ejemplo, si tenemos nuestra confianza en la riqueza, en el dinero, ¿se acuerdan que hablábamos de los ídolos? Y decíamos el dinero es uno. Y usted dirá, no soy millonario. No, pues yo tampoco, pero quisiéramos tener más y ganar y ganar. Cuando hay esa actitud, hay un ídolo. Y entonces, el dinero nos va a responder, nos va a dar felicidad, nos va a dar convivencia con la familia, nos va a dar la satisfacción que nos da el amor por el prójimo. Decíamos, otro de los ídolos es el cuerpo. ¿Sí se acuerda? De todas maneras nos vamos a enfermar, de todas maneras nos vamos a envejecer. El cuerpo no es lo que nos puede dar respuesta, tranquilidad, asegurar nuestro futuro. Nos vamos a morir, ¿no? El placer, decíamos, el sexo trivializado, el placer se esfuma, al final nos deja más vacíos. Las distracciones, los juegos, el celular, la diversión, no satisface. Las mentiras de la estupidez y de las ideologías nos hacen perder de vista a Dios y por tanto la verdad. El punto es siempre el mismo. Cada vez que nosotros tengamos confianza en algo que no es Dios, vamos a fracasar. Si se acuerda de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor, tenía cabeza de oro. Y así, al final, tenía unos pies de barro. Todo ídolo tiene pies de barro. Es decir, todo ídolo se va a quebrar. Todo ídolo se va a caer. Ningún ídolo tiene un verdadero fundamento. Por eso es importante que volvamos a nuestro amor a Dios. ¿Cuál sería la manera, cuál sería el camino para que nosotros huyéramos de toda idolatría? ¿De qué manera? A ver, pregúntese. Tal vez tengo que reconocer que sí tengo algún ídolo por ahí. Pero ¿cómo le hago para no tenerlo? ¿Cómo podemos huir de la idolatría? No es fácil. Lo que nos gusta, ¿no? Nos tiene atrapados. No le voy a pedir que nos diga qué, ni que levante la mano siquiera. Pero aquello que nos atrapa, nos tiene atados.
y nos hace que no le seamos fieles a Dios en muchas ocasiones. La única manera de dejar el adulterio es afirmarse en la decisión de amor al esposo. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Deuteronomio 6 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y creo que hemos insistido bastante en que el amor es una decisión, y yo esperaría que todos aquí lo tengamos claro, que no pensemos que el amor es esa emoción que va y viene cuando quiere, sobre la que yo no gobierno, y que si se me ha ido no puedo hacer nada. Nosotros ya no estamos en ese engaño porque hemos conocido el amor de Dios y entendido que el amor es una decisión. Por eso cuando el mandato es: ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, hoy podemos salir de este salón no con el anhelo de amar a Dios. ¿Cómo? No vamos a salir con el anhelo de amar a Dios, no. Tenemos que salir habiendo tomado la decisión. ¿Verdad que es diferente? Ay, me gustaría un día poder amar a Dios. Decídalo ahora. Porque es una decisión, insisto. Y si lo es, he de tomarla. He de mover mi voluntad a ello. La única manera de serle fiel a Dios y por tanto de librarme del ídolo de pies de barro que no me va a responder nunca, es decidirme a amar a Dios. Y por tanto, rendirme por completo a Él. ¿Qué le dice el enamorado a la amada? ¿Qué le dice? Estoy a tus pies, ¿no? Estoy a tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que se entrega, claro, que se rinde. No se dicen los enamorados: es que soy tuyo, soy tuya. Bueno, pues eso dígale a Dios, al Espíritu Santo, nada más. Me rindo a ti, soy tuyo. He decidido amarte con todo lo que soy. Como dice el mandato: todas mis fuerzas, toda mi mente, toda mi alma. Y en ese momento, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Yo le pregunto. Cuando usted le manifiesta a Dios esa decisión de amarle, de entregarse, de darle todo, ¿qué hace el Espíritu Santo? De inmediato. Yo estoy preguntando a ustedes, ¿qué hace? Nos llena. El Espíritu Santo ya está en nosotros, vive en nosotros. No lo dejamos que nos llene, no lo dejamos que nos gobierne, pero Él nos anhela celosamente. Él nos anhela, Él nos quiere. Así que cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, soy tuyo, Él nos llena. Y esto es lo que Pablo dice que toda la gente reconoce de los cristianos de Tesalónica, que las otras iglesias hablan bien de ellos, porque es evidente que dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Dios quiera que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia sea conocida por todos, porque la gente diga, ese está entregado a Dios, ama a Dios. No lo vas a saber decir, no vas a saber decir, ha dejado los ídolos, pero de alguna manera lo vas a ver. Noten el contraste, al Dios vivo y verdadero. El ídolo fue llamado pedazo de madera, que no responde. En cambio, ¿cómo se dice de Dios? Vivo y verdadero. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios que los hebreos aceptaron como nombre del Dios supremo? Quizá el más mencionado en la Biblia, Jehová o Yahvé, Jehová o Yahvé. ¿Y qué quiere decir eso? Es lo mismo Jehová y Yahvé, no vaya a pensar que ya me equivoqué. ¿Qué significa? Significa yo soy, pero en el sentido de existir, de estar vivo. ¿No? En el hebreo, la palabra que Dios le dice a Moisés, porque es Moisés quien le pregunta en la zarza, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, Eye Asher Eye. Eye deriva de la palabra Jai, que quiere decir vida. Dios le está diciendo, yo soy, yo vivo, yo existo. Así le está diciendo. Todo lo que existe y todo lo que vive procede de Dios. Lo ha hecho Dios. Porque solamente Él existe, Él es vivo y verdadero. Yo soy el que soy. Así que la palabra Jehová, el nombre Yahvé, significa el que es. Cuando nosotros decimos Jehová, estamos diciendo el que es. Pero ser implica estar vivo. No en el sentido de la cosa inerte que está ahí, como el pedazo de madera. El Dios vivo y verdadero nos conoce, nos escucha, nos responde. Por eso el contraste, os habéis vuelto desde los ídolos hacia el Dios vivo y verdadero. En el siguiente verso, primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Qué interesante. El día que decidimos creer en el único Dios vivo, en el único Dios verdadero, también surgió en nosotros una esperanza. ¿Por qué se le llama Dios verdadero? Bueno, evidentemente y en primer lugar, en contraste con la mentira. Sí, claro. Pero ¿qué es la verdad y la mentira? En términos del pensamiento del Antiguo Testamento, ¿qué es la verdad? Aquello que no cambia. Lo que no cambia. El salmo más pequeño de la Biblia, ¿alguien sabe qué número es el salmo más pequeño de la Biblia? 117. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su, dice otra traducción antigua, su verdad.
y una más reciente, su fidelidad. Lo que no cambia de Dios, su amor, su fidelidad, constituye su verdad. La verdad es lo que no cambia. De eso se dieron también cuenta los filósofos. Porque cuando la gente pensaba que el sol era un dios, hoy sabemos que el sol alguna vez no existía. Y que un día el sol no va a existir. El sol no permanece. Entonces el sol no es la verdad. La verdad es aquello que permanece, eterno, inmutable, es decir, no cambia. Y ahora, en ese pensamiento hebreo de un solo Dios, porque cuando mencioné el mandato de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, antes de ese mandato hay una frase. A ver, yo voy a ir viendo quién se está durmiendo. Hay una frase. La frase dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por tanto, amarás al Señor con todo tu corazón. En el hebreo es muy interesante también la frase, que es como la confesión judía de la fe: Shema Israel, Jehová o Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios es uno. Y usted va a decir, ¿por qué hoy está hablando en hebreo el hermano? Si nos dijo que el griego. ¿Se acuerda que hablamos del griego la vez pasada? Sí, bueno, son las lenguas de la Biblia, pero si Dios es uno, ¿cómo entra este nuevo concepto del mensaje cristiano? Nos hemos vuelto al Dios vivo y verdadero y esperamos de los cielos a su Hijo. No hay dos dioses. Dios el Padre y el Hijo de Dios. Por necesidad, el Hijo de Dios es Dios. Bueno, esto usted ya lo ve, es el tema trinitario, ¿no? El Hijo de Dios es Dios. Porque creer en Jesús como Salvador y Señor, orar a Jesús, adorar a Jesús, sería idolatría si Jesús no fuera Dios. Porque no se le puede pedir a nadie que no sea Dios, en términos de fe. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Y como dice el profeta Isaías, hablando Dios, fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Señor. Así que o Jesús es Dios, o ya somos politeístas, pero Jesús es Dios, ¿no? Entraba un cambio radical y profundo en un judaísmo que había entendido el monoteísmo de Dios como una sola persona, pero no había entendido que en ese Dios único y verdadero hay una pluralidad de personas. Porque, vuelvo al pasaje del Deuteronomio, cuando dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la palabra Echad significa uno, claro que significa uno, pero diríamos que es una especie de uno compuesto. Por ejemplo, el primer día de la creación es el día 1, el día Echad, no en el sentido de primero, sino de uno, pero ese día está constituido de dos cosas. ¿Cómo dice el texto? Fue la tarde y la mañana un día.
El día está compuesto de la tarde y la mañana. Se unirá el hombre a su mujer y serán una carne. Esa una carne está compuesta del esposo y la esposa. Dios es uno, pero Él mismo está, no quiero decir compuesto porque sería una palabra inadecuada, pero en Dios hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Y entonces el cristiano ha encontrado al Dios vivo y verdadero, y ahora vivimos esperando que Jesús regrese. Aquí hago un alto. A ver, pregúntese. No, sí, yo todos los días vivo esperando que Jesús ya regrese. Creo que en general no. Es más fácil que vivimos distraídos por las actividades de todos los días, los planes, la agenda nuestra, los problemas y por supuesto los deseos, ¿no? Sí, sabemos que un día va a venir Jesús, pero ya se tardó mucho. Otros, en cambio, esperarían que no vaya a venir tan pronto. Señor, pues yo apenas me voy a casar, no vayas a venir todavía. Yo todavía quiero crecer, o todavía quiero acabar mi carrera, El cristiano que ha entendido y conocido a su Señor vive en la expectativa, en el deseo profundo de que Jesús regrese. Un deseo profundo porque es un deseo amoroso. ¿Quién tiene en este momento a la persona que más quiere lejos de aquí? ¿No? ¿Todos están aquí? Algunos vinieron sin pareja y no alzaron la mano, yo creo que... Fíjese lo que pregunté. Bueno, pero ¿qué pasaría si la persona que más aman estuviera de viaje? A lo mejor un viaje un tanto largo. Usted, si ama a esa persona realmente, diría, ay, que se tarde, que se tarde. O la extrañaría de tal manera que diría, es que cuento los días, cuento las horas para que ya regrese, ¿o no? Bueno, esa es la expectativa amorosa que debemos de tener respecto del regreso del Señor Jesucristo. Una expectativa que se intensifica en la situación que estamos viviendo aquí en el mundo. Mire, ¿cuál es el tipo de tribulación? No estoy hablando de que va a venir una tribulación de 7 años y nosotros no vamos a estar aquí. No voy a hablar de eso. Estoy hablando de algo más serio, porque es más largo. La tribulación constante en que vive la iglesia y en la que el mundo se está hundiendo. Creo que uno de los conceptos o advertencias claras de la escatología, de la doctrina de las cosas últimas, es que cuando más se acerque el regreso de Cristo, más oscura será la maldad, más densa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si estamos viendo que la maldad se intensifica, que la maldad se hace más terrible cada día, es una manera de saber que Jesús no debe tardar. Y es también una manera en que nuestro amor tendría que decir, Señor, ya quiero que vengas. Imagínese
ese ejemplo que estaba diciendo hace rato, de que estamos separados de la persona que amamos, pero además de estar separados, nosotros estuviéramos en condiciones de mucho frío, de mucho peligro, de mucha hambre, como que extrañaríamos doble, ¿no? Porque nos hace más falta la presencia del amado. Así, la tribulación en la que el mundo se está hundiendo nos hace anhelar más rápidamente y pedir que Dios ya mande a Jesucristo. ¿Usted ha orado alguna vez diciéndole, Señor, ya envía a Jesucristo? ¿Sí lo ha pedido? ¿O nunca se le ha ocurrido? Quiere decir que no anhelamos tanto su venida que ni se lo hemos pedido. En todo caso, a lo mejor dijimos, no, Señor, espérame tantito. Pero mire, algunas características de este tiempo de tribulación. Bueno, hay muchas. La violencia desmedida, la justificación y la legalización del libertinaje, pero quiero hablar ahora de la mayor automatización que está sufriendo la humanidad. Acaba de realizarse una reunión allá en Suiza con los más millonarios del planeta, ¿no? ¿Qué dijeron entre otras cosas? Harari, que es un filósofo israelita, dijo que ya todo se va a manejar por inteligencia artificial, especialmente lo religioso. Ya no va a haber libros. Entonces, el hecho de que usted tenga su Biblia física es muy importante. Porque se está desvirtuando la Biblia. Hay traducciones fraudulentas que están surgiendo. Son muchas. Va a llegar un momento en que la Biblia esté solamente en la internet, porque ya no va a haber libros prácticamente. Estoy hablando de pocos años. ¿Cómo va a saber la gente si esa Biblia que circula ahí es la Biblia? No lo va a saber. Se dice también, bueno, podríamos concluir que muchos empleos van a desaparecer. Usted va a poder hacer todo tipo de compras, transacciones, trámites con la inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que antes lo atendían, que le vendían algo, que le orientaban, no tienen trabajo. El mundo va entrando en un desempleo como nunca en la historia ha habido. ¿Qué vamos a hacer cuando los robots hagan todo? No estamos lejos, ¿eh? La nueva Alexa, la nueva, es una prueba. ¿Eh? Ya va a ser muy fácil que usted tenga su robot para que haga el quehacer. ¿A qué se va a dedicar usted sin trabajo? ¿A qué se va a dedicar usted cuando todo lo que tiene que saber, pensar, decidir, se lo va a decir la inteligencia artificial? Y si de por sí ya estamos espiados y ya tienen todos nuestros datos, cuando ya se dejen de usar todos los sistemas actuales con que funcionan los celulares y demás, y todo, absolutamente todo sea inteligencia artificial, cada palabra de usted, cada creencia, cada decisión, no solo va a estar registrada, sino controlada. Esto que previeron algunos libros, como Orson Welles, algunas películas, como Cuando el destino nos alcance, que parecían ficción, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que la iglesia en general ni está preparada para esto, porque a veces ni siquiera nos enteramos de estos cambios.
Porque estos avances empiezan en las cúpulas de los dueños del mundo y en los países que nos llevan 50 años de adelanto en la tecnología. Pero vamos para allá. Vamos a ser esclavizados. Vamos a ser más vigilados, censurados, pero sobre todo engañados, manipulados. ¿Hay una manera de escapar de eso? ¿Será posible que, como en algunas películas que se tratan de un tema de esto, siempre hay algún héroe que de alguna manera se escapa? ¿Hay manera de escapar? ¿Hay manera de salir de la Matrix? Para que me entienda, ¿no? Sí, la hay. La tenemos aquí. Aquí. Necesitamos mantenernos fieles al libro. Y necesitamos mantenernos firmes y decididos en nuestro amor a Dios. Necesitamos estudiar la doctrina porque va a ser la única manera de que no programen nuestro cerebro. Es la única manera. Muchos cristianos ya están programados, cuando menos a la mitad, porque piensan igual que el mundo. Les gusta lo mismo que el mundo. No se dan cuenta. A veces dicen, los jóvenes no van a ir a una iglesia como las de antes, ellos quieren algo diferente. Y entonces hay iglesias que se han sumido en la enajenación, en la diversión, y lo que ofrecen es un show divertido con el pretexto de que el mundo está cambiando. Cierto, el mundo está cambiando, pero no para bien. No se vaya a enojar por lo que voy a decir, pero no toda transformación es para bien. ¿Usted me entiende? Puede ser para mal. El mundo está cambiando para mal. ¿Cuál va a ser la única manera de no estar esclavizados? De que la mentira no obnubile nuestra mente, de que no se nos imponga una manera de pensar que no es nuestra, pero nos hacen sentir que es nuestra, que nos seducen para tomar decisiones y que creamos que son nuestras decisiones, pero no son nuestras decisiones. Es en este contexto terrible que está viviendo el mundo, que implica el transhumanismo. Ahora toda esta manipulación cibernética, podría ser posible que usted vaya y diga, a mí pónganme un brazo biónico, literal. Quiero ser fuerte, quiero poder hacer cosas. Ya no solamente se va a poder implantar unos cuernos, se va a poder implantar lo que quiera. Y la manipulación genética, aún con la comida. Uno de los más millonarios está haciendo ya esos experimentos para que a través de material proteínico se puedan clonar pollos que no son verdaderos pollos, y eso es lo que vamos a comer. Yo no sé qué mundo nos espera. Cuando yo era niño, nunca me imaginé. Aquí está Rocío o Marta, que nos conocemos hace, no digo cuántos años. ¿Nos imaginamos en nuestra adolescencia algo parecido a esto? Siempre intuimos que vendría persecución, por supuesto. Pero estos cambios vertiginosos no van a pasar o no van a dejar de suceder, la mayoría de ellos, más allá del 2030. Esa es la agenda, ¿no?
¿Estamos preparados? ¿Esperamos a Jesucristo? Porque el mensaje de Pablo es: ustedes ahora están esperando el retorno de Jesucristo. El título que yo le he puesto a la plática de hoy es la disyuntiva entre adulterio espiritual o anhelo por el retorno de Cristo. Al principio hablamos de las pasiones que son ídolos y que eso constituye, en términos espirituales, a veces más graves, adulterio. Tenemos una disyuntiva, eso quiere decir hay que escoger aquí o acá. ¿Escogemos el adulterio espiritual o anhelamos un retorno de Cristo fruto del amor que le tenemos, del deseo que le tenemos? Dice el apóstol Juan, hablando de Jesús: a quien ustedes aman sin haberle visto. Amamos a Jesús y no lo hemos visto, pero ese mismo amor nos hace desear que pudiéramos verlo pronto. Ahora, en el mismo versículo que leímos de Tesalonicenses 1:10, dice: comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Otras versiones dicen de la ira de Dios. La predicación, el mensaje sobre la resurrección del cuerpo, fue un mensaje único del cristianismo en su herencia judía. No todos los judíos creían en la resurrección del cuerpo. En tiempos de Jesús, los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Había algunos grupos que sí lo esperaban, como los fariseos, pero los cristianos hicieron del motivo o la idea de la resurrección del cuerpo el núcleo de la predicación, el aspecto más importante del Evangelio. Si alguien le preguntara: bueno, ¿y en tu religión o en tu iglesia o en eso que me dices de Dios, qué es lo más importante? ¿Usted qué le diría? Tendríamos que decir la resurrección. Y dirá: bueno, ¿y no dijimos que el amor? Sí, pero ¿para qué vamos a resucitar? Para unirnos amorosamente de manera eterna con Dios. Y eso no sería posible si no tuviésemos un cuerpo que no se va a volver a morir. Acuérdese que Dios ofrece una vida eterna. Pero si yo no soy eterno, ¿de qué me sirve que me ofrezcan una vida eterna? ¿No sería así como cruel? ¿Qué tal que yo le digo a alguien: mira, te voy a dar esta Biblia que va a durar 500 años? Pues sí, pero yo no voy a durar 500 años. Dios nos ofrece una vida eterna. Y nuestra carne y sangre, como son ahora, no pueden heredar el reino. Por eso dice Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, un pestañeo, en un pestañeo, en un instante que Jesús regresa. El creyente recibió
un cuerpo inmortal. ¿Se puede en un instante, yo diría, fracción de segundo, que este cuerpo se transforme en inmortal? Dicen las teorías físicas que el Big Bang sucedió en una millonésima de segundo. Bueno, pues entonces, para mí un segundo es mucho para resucitar, ¿verdad? Esta doctrina central hace también que Jesucristo, como Hijo de Dios, sea concebido de manera muy distinta a las mitologías religiosas. A veces quien critica al cristianismo dice, no, bueno, eso de que viene un Dios a la tierra y que nace de una mujer y que luego se va al cielo, está en el budismo, está en precisamente la palabra está de moda ahora, los avatares, está en la mitología griega, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un Dios que viene a la tierra y Jesucristo? La clave es que Jesucristo se hizo verdaderamente humano. Jesucristo se hizo verdaderamente humano. Ninguno de los personajes de las mitologías tuvo que esperar 9 meses en el vientre de una madre. Nunca. Ninguno de los dioses que supuestamente toma forma humana no se hace humano. Esa es la diferencia. Toma forma, apariencia humana, pero no se hace humano. Ninguno de esos dioses o héroes nació sin saber caminar ni hablar. Contraste, por ejemplo, con la creencia que dice que en el momento en que Buda nació, dio 4 pasos hacia cada uno de los 4 pasos cardinales y tomó posesión del mundo. Jesús nació como usted y yo. ¿Se acuerda usted cuando nació? ¿Hablaba? ¿Caminaba? ¿No? Hay una historia, espero no desviarme mucho. ¿Me regala un minuto? Hay una historia del hinduismo en que hay una mujer tan bella que muchos dioses o varios dioses se enamoran de ella. Pero ella ama a un joven, humano, valga la redundancia. Cuando ella tiene que escoger con quién ha de casarse, es hija de un rey, ya saben que hay unas competencias ahí para escoger ella el esposo. Los dioses se aparecen igualitos al que ella amaba, y cuando ella tiene que escoger con quién se va a casar, pues hay 6 igualitos, ¿no? ¿A quién voy a escoger? Y entonces comienza a observar con mucho cuidado. Solo hay uno que verdaderamente tiene los pies en el piso. Solo hay uno que está sudando. Sí ilustra esta historia de la religión hinduista, que esa aparición de los dioses, avatares, no era ser verdaderamente humano. Lo que el Evangelio enseña es que Dios se hizo verdaderamente humano en Jesucristo. Verdaderamente fue un niño indefenso, susceptible a que Herodes lo matara, que fue un hombre que sintió la tentación, que sintió el hambre, que tuvo dudas, que necesitó entender la voluntad de su Padre, que verdaderamente murió en la cruz, verdaderamente murió. Y por tanto, no solamente se fue al cielo como un ser muerto, no se fue como en el alma a un mundo de los muertos, como en el caso
de la religión egipcia. No se fue al cielo así muerto y se volvió estrellas como Orión. Su cuerpo, el que estuvo en la tumba, volvió a vivir como cuerpo material, solamente que inmortal, verdaderamente humano. Noten entonces lo que Pablo está diciendo. Ustedes se han vuelto al Dios vivo y verdadero. Viven esperando el retorno de Jesucristo, al que Dios resucitó. ¿Sí estamos en ello? Y luego, por último, quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Otra traducción dice, la ira de Dios. Jesucristo resucitado nos salva de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Hay que manejar con cuidado este concepto, porque no significa que Dios está enojado con nosotros. Ah, caray. Parecería que sí, ¿no? La ira de Dios no es que Dios está enojado con nosotros. Recuerde, un Dios enojado con usted le amaría de tal manera que diera a su hijo por usted. Un Dios enojado solo quisiera destruirlo. Desgraciadamente el Evangelio se ha perdido a veces desde algunos púlpitos donde se insiste que Dios aborrece al pecador, Dios no quiere al pecador, Dios está enojado con el mundo. Tanto Pablo como Jesús dieron un mensaje diferente. Recuerden, porque lo hemos dicho, quienes pensaban que Dios está enojado con el mundo se llamaban fariseos. Jesús dio un mensaje diferente porque dijo que Dios y Jesús, enviado por su Padre, era como un buen pastor que vino a buscar a la oveja perdida. ¿Está enojado el pastor con la oveja perdida? ¿Dónde está esa oveja? Que se la coma el lobo, ¿para qué se va? ¿Verdad que no? Se fue a buscarla. También Pablo dice, nosotros somos embajadores de Dios y venimos a decirles, reconcíliense con Dios. No es Dios el que se va a reconciliar conmigo, Él ya me amó, Él ya me perdonó, soy yo que estoy alejado de Dios, el que se tiene que reconciliar con Dios. Entonces, ¿qué significa la ira de Dios? Significa, bueno, en primer lugar, es un antropomorfismo. Ay, las palabras domingueras dijimos, ¿verdad? Antropomorfismo quiere decir que hablamos de Dios como si fuera hombre, pero manteniendo siempre la conciencia de la diferencia. Eso lo hace la Biblia muchas veces, como cuando se dice, Dios extiende tu mano para salvarnos. ¿Será que Dios tiene realmente dos manos? ¿Será que si me tiene que salvar se va a tomar la molestia de estirar la mano? ¿Verdad que no? No necesita nada de eso. Es un antropomorfismo. A veces esa figura es de cosas físicas. Dios inclina el oído, Dios tiene la tierra como la alfombra de sus pies. Son figuras físicas, pero a veces son de carácter. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Realmente Dios se arrepintió? O dice, Dios se acordó de Noé. Pobre Noé, ya estaba arrugado de tanto tiempo de estar mojado, ¿no? Dios se acordó de Noé. No, son formas de comunicarnos las acciones de Dios. El enojo de Dios, la ira de Dios, es una manera
de hacernos conscientes de dos cosas. Primera, la consecuencia de nuestro pecado. La consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces sufrimos eso y no piense que porque Dios le está mandando el castigo. Es tan sencillo como que nosotros lo atrajimos. No en términos esotéricos, sonó feo esa palabra, ¿verdad? No, si como dice Proverbios, que el que busca el pleito llevará la herida. Nosotros traemos consecuencias con nuestras decisiones. Imagínense que yo como un plátano en este momento, aviento la cáscara por aquí y en vez de ayudar al final a limpiar, yo digo, ya me voy. Y saliendo, piso mi cáscara y me resbalo y me abro la cabeza. ¿Dios me castigó? No. Es la consecuencia de mi pecado. Y creo que todos hemos sufrido cosas de esas, Y es parte del temor a Dios que debemos de tener cuando nos detenemos de pecar. El segundo aspecto es el del juicio. Porque si bien Dios nos ha ofrecido el perdón incondicional en Jesucristo, también es cierto que todo perdón tiene que ser recibido. Y si no se recibe, es igual que si no hubiese yo sido perdonado. Y entonces, una de las características de Dios, que es el amor, o la esencia de Dios, que es el amor, se manifiesta también como justicia en la medida en que toda ruptura que haga yo con el amor, con la vida, con la luz, me genera las mismas consecuencias de las que estamos hablando ahora, pero en términos eternos, Este mundo que está entrando en una decadencia mayor que nunca, recuerde las palabras de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Es así o no es así? Es así. La ira de Dios hoy, las consecuencias del pecado, se están mirando en nuestras decisiones, pero también en el mundo en que vivimos. Y no estamos exentos de ello. Por ejemplo, las consecuencias del narcotráfico. ¿Usted es narcotraficante? Ahorita le pasamos la ofrenda. No, ¿verdad? Pero usted va a decir, ¿acaso no sufre las consecuencias? ¿Acaso no le cuesta más cara la comida porque extorsionan a los productores? ¿Acaso no podrían secuestrar a su hijo y llevárselo de sicario a la fuerza? ¿Acaso no tiene usted que cerrar su negocio porque ya le vinieron a cobrar piso? ¿Ve? Las consecuencias del pecado del mundo, entre más pecado hay en el mundo, entre más oscuridad hay en el mundo, más se manifiesta la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos? Se revela, la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Nosotros esperamos a Jesucristo, que nos salva de la ira de Dios. Por eso queremos que ya venga. Por eso Él nos salva también, porque al transformarnos, tenemos menos consecuencias de nuestro pecado. Termino con esto. Hay personas que viven muy lejos de Dios, haciendo lo que Dios no quiere, y a veces piensan que Dios no los acepta,
O iglesias que dicen, no, para venir a Dios primero tienes que cambiar. Eso es equivocado. Dios nos acepta como estamos. Dios nos acepta como somos. Sin embargo, el otro error es, bueno, como Dios te acepta, pues así estás bien. Tampoco. Dios te ama como estás, te acepta como estás, pero precisamente porque te ama, te va a transformar para que no destruyas tu vida. Vas a conocer a Jesucristo que te libra de la ira. Vas a conocer a Jesucristo que te va a ayudar a abandonar tus ídolos que te esclavizan, que te sumen en el engaño y que al final van a caer derribados porque tienen pies de barro. Por eso vamos a decidir hoy amar a Dios con todo nuestro corazón, entregarle toda nuestra vida y orar y esperar el regreso de Jesucristo. Amén.